Vengan, muy buenas tardes todos. Gracias por estar nuevamente presentes a la clase híbrida de resistencia de materiales, sección C, 15 de marzo. Aquí ya tenemos presentes alumnos, ¿verdad? Por fin hemos empezado las clases híbridas, ¿verdad? Y otras personas están en la casa. Entonces, sigo con la temática. La primera parte de la clase será la resolución del primer parcial, ¿sí? Y la segunda parte vamos a empezar los ejemplos de torsión. Estamos. Entonces, con eso estaríamos cubriendo también este tema de la torsión. Bueno, entonces empezamos la primera parte de la clase. Subir ahí. Estamos. Entonces, voy a solucionar el primer parcial. Voy a presentarle la solución. Realmente las notas no están tan bien, ni tan mal. Hay unos que han salido muy bien, ¿verdad? Hay 10. Hay otros que les hace falta mejorar un poquito ahí. Entonces leamos ahí la solución. Vamos a ver ahí, zoom. Voy a dar un zoom. Ahí está mejor. Entonces el primer problema del parcial, ¿va? Decía determinar el valor de la carga P de manera que la barra rígida quede en posición horizontal. Considere las propiedades de los materiales para las columnas 1 y 2 presentados en la figura. Entonces les daban a ustedes, yo no conocía la carga P de tal manera que la barrita rígida me quedara completamente horizontal. Les daban ahí las propiedades estructurales y geométricas de la columna 1. E1, el modo de elasticidad era 1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y el área 1, 4 centímetros al cuadrado. La columna 2, modo de elasticidad 2 por 10 a la 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y el área transversal de 3 centímetros. Y les daban las cotas ahí. La salvaba un claro de 1000 milímetros, 1 metro, entre barra y cargas, ¿verdad? Y entre el punto A y B había 10 milímetros. Y había otros 10 milímetros entre el punto B y la carga. Entonces la pregunta era, le preguntaba, mire, ¿cuál es la carga P para que la barra quedara en posición vertical? Entonces, con esto usted venía y tenía que plantear su diagrama de cuerpo libre. Su diagrama de cuerpo libre. En este caso, mire, si yo aplico la carga P aquí, por ejemplo, y yo asumo una fuerza en la barra 2 de compresión y una fuerza en la barra 1 en tensión, ¿verdad? Esto está en compresión, ¿verdad? Porque si yo hago el diagrama solo de la barra, esto estaría en compresión. Y solo de la barra para la 1, ¿verdad? Por acción y reacción tendría que ser la barra tensionada. Entonces estoy dibujando lo que siente la barra rígida. La barra rígida
si asumo la fuerza de la barra 1 en A, en tensión tiene que ir hacia abajo. Y si la asumo en compresión, en el punto B tiene que ir hacia arriba. Si yo realizo la estática y analizo la barra y hago una sumatoria de momentos aquí en el punto A, mire, ¿verdad? F2 por 1000, fuerza por distancia perpendicular a la línea de acción, menos P por 2000, ¿ya? Obtendré que la fuerza en la barra 2 tiene que ser 2 veces la carga P que me piden. Y tiene que estar en compresión. Es decir, la estática me indica a mí que en efecto F2 está en compresión. Si realizo una sumatoria de fuerzas ahora en Y igual 0, convención de signo positivo hacia arriba, la digo menos F1 hacia abajo más F2 hacia arriba menos P es igual a 0 y sustituyo el F2 por el 2P que obtuve, ¿verdad? Siendo consistente, me doy cuenta que la barra 1 tiene un módulo P y está en tensión. Entonces la estática me decía a mí, mire, la barra 2, la de en medio, está en compresión y la barra 1 está en tensión. Entonces era claro de la estática, que era un sistema determinado, que una barra estaba en tensión y otra en compresión según la estática. Entonces, digo, ahora mire, si yo realizo ahora una compatibilidad de deformaciones, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿Qué es lo que estoy diciendo en la compatibilidad de deformaciones? Mire, la barra 2 se me va a comprimir y la barra 1 se me va a tensionar. No podía ser que la barra 1 se comprimiera porque está en tensión o viceversa. Entonces, la compatibilidad correcta de deformaciones es lo que está dibujado aquí. Mire, la barra 2 se me tiene que comprimir. Mire, originalmente la barra 2, miremos el dibujito original, esta barra tiene que comprimirse y esta barra tiene que alargarse porque esta está en tensión y esta en compresión. Entonces, mientras una se comprimía, la otra se tensionaba. Es decir, habrá una deformación hacia abajo aquí de la barra 2 y una deformación hacia arriba aquí de la barra o de la columna 1. Entonces, como tenían una diferencia de cotas de 10 milímetros, simplemente yo tenía que salvar esos 10 milímetros a través de la deformación. Entonces simplemente era, mire, aquí la barra 1 se tensiona. ¿Vale? La barra 1 originalmente está aquí, en tensión la largo. Y la barra 2 la voy a comprimir porque originalmente estaba en este punto. Entonces la suma de las dos deformaciones son los 10 milímetros. Y me aseguro, ¿verdad?, que ambos puntos, mire, las puntas de flecha terminan donde la barra se queda en posición horizontal. Algo tan sencillo como eso. Entonces, si ya tenía yo que la suma de las deformaciones eran 10 milímetros, simplemente sustituía el valor, ¿verdad?, de P por L entre AE, que era la deformación de cada barra, donde P es la fuerza, ¿verdad?, que yo hallé como 2P y P para la barra 1 y 2. Entonces ahí yo he puesto, mire, la barra P por 100, la longitud original entre su área, entre el modo de elasticidad para la columna 1, 2P dijimos que era la fuerza de barra en función de P, de la carga en el extremo derecho, por su longitud, ¿verdad? 100 más 1 entre su área, modo de elasticidad. Entonces podía despejar perfectamente la carga P de esta ecuación y obtener la respuesta correcta, que era 17.045.3577 kilogramos fuerza. Entonces el problema realmente no era largo,
era bastante corto, ¿verdad? Y si usted quería corroborar aún más las deformaciones en elongación y acortamiento de la barra 1 y 2, daban .4261 más .5739 centímetros, podía obtener el centímetro que yo decía que iban a tener deformadas, salvar esa deformación para que la barra estuviera horizontal. A muchas personas lo hicieron correctamente. Otros no tenían, bueno, esta parte, pero no me pusieron el diagrama de compatibilidad de formaciones. Entonces, muy al... El diagrama de la compatibilidad de formaciones, claro. Sí, claro. Entonces yo tenía que tener el diagrama de compatibilidad de formaciones, es clave en este examen. ¿De dónde obtienen ustedes la suma, ¿verdad?, de las dos deformaciones? Y es igual a 10 milímetros. Fíjese que aquí es una suma que no tiene nada que ver con que este esté en compresión y este esté en tensión. Todo es absoluto ahí. ¿Tienen alguna pregunta preguntas del primer problema del parcial? ¿Está todo claro? Pasamos entonces al segundo problema. Decía ahí, una losa rígida con peso de 100.000 kilogramos fuerza es soportada por dos barras de aluminio y una de acero en posición vertical, colocadas simétricamente como se muestra en la figura. Antes de colocar la losa rígida, las barras estaban al mismo nivel. Las propiedades de los materiales se indican en la figura a la par de cada barra. Entonces tenía usted esta losita rígida, ¿verdad?, que está churada aquí, sombreadita, y detenida por dos barras de aluminio en los extremos y una al centro. Y les decía que era simétrico. Les daban las propiedades ahí de el modo de elasticidad, el coeficiente de dilatación térmica de cada material y su área transversal. Les preguntaban cuál era la fuerza en cada barra después de colocar el bloque sobre las barras y debido a un incremento de la temperatura de 40 grados centígrados simultáneamente. O sea que usted colocaba el bloque y también le aplicaba calor a eso. La pregunta es cuáles son los esfuerzos o la fuerza, mejor dicho, les pedía en cada barra en este caso. Mire, lo mismo de siempre. ¿Ah? Viene usted y hace el diagrama de cuerpo libre, estática, de la barra rígida. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo en ese diagrama de cuerpo libre? ¿Qué estoy diciendo? Mire, que la combinación de temperatura, porque habrán esfuerzos térmicos que se generarán ahí debido a la indeterminación del sistema, junto con la carga de la losa de 100.000 kilogramos que yo estoy poniendo ahí, ambos generan una fuerza de compresión, estoy diciendo, en todas las barras.
Entonces yo supongo aquí el estado de compresión de las barras. El análisis me va a decir a mí si estoy o no en lo correcto. Ahorita no lo sé. Entonces, poniendo las barras en compresión, la estática me dice, mire, 2 veces la fuerza del aluminio porque es simétrico. Estas dos fuerzas son iguales por la simetría, más la fuerza del acero es igual al peso de 100.000. Simplemente sumatoria de fuerzas en. Ahora estudiemos la compatibilidad de deformación. ¿Verdad? Entonces aquí era bien fácil, mire, usted plantea una posición inicial, por ejemplo, de la barra rígida, y aquí usted lo va a dilatar, ¿verdad? Por temperatura, que son los delta T a L, ¿verdad? Delta T de temperatura a L de aluminio y delta T del acero. Entonces, si usted lo dilata por temperatura, es dilatación térmica, ¿verdad? Lo tiene que regresar a partir del final de la punta de flecha de la dilatación por temperatura, lo tiene que regresar porque estas fuerzas son de compresión, lo tiene que comprimir la barra. Eso es una cosa, es la dilatación por temperatura y otra cosa es la dilatación por la combinación de carga y esfuerzo térmico. Entonces, regreso la fuerza de barra, porque esto está en compresión, no la podía seguir estirando. Entonces, me dice a mí, mire, la deformación o la dilatación por temperatura del aluminio, menos la deformación por carga y esfuerzo térmico del aluminio es igual a la deformación del acero menos la deformación por carga y esfuerzo térmico del acero. Entonces, usted está igualando lo que yo he puesto entre llaves aquí. Adelante. Lo que yo he puesto entre llaves. Dicho esto, ¿verdad? Simplemente yo tenía ahora que sustituir los valores alfa L entre delta T para cada material. Mire, está. Y alfa L delta T, tanto para el acero como para el aluminio, y sustituir el P por L entre AE, que es la fuerza del aluminio, por la longitud entre el área y el modo de elasticidad, y del otro lado lo mismo. Entonces yo no conocía ni la fuerza del aluminio ni la fuerza del acero. Entonces usted iba a tener una ecuación número 2, esta, 1.25 por 10 a la menos 6, la fuerza del acero, menos 2.1429 por 10 a la menos 6, fuerza del aluminio, igual a menos 468 por 10 a la menos 3. Entonces voy a tener ahora, felizmente, una ecuación adicional a la de estática que me ayuda a determinar el sistema. Simultaneo, ecuación 1 y ecuación 2, y obtengo, ¿verdad?, las fuerzas del aluminio y del acero en efecto en compresión. Me dan positivas las dos fuerzas, quiere decir que el diagrama que yo puse de compatibilidad era correcto. Respuestas correctas, 27.930.8191 kilogramos, y la del aluminio, 44.138.3618 kilogramos. Fíjense que yo pude también hacer las cosas, la compatibilidad de otra manera. Si esta era la posición inicial, ¿verdad? Comprimía, porque las barras están abajo, entonces comprimía las barras por carga de compresión resultante del esfuerzo térmico y el peso, y las dilataba a partir de la punta de flecha de la deformación por carga y temperatura, esfuerzo térmico, la dilatación. Entonces le iba a quedar delta P menos delta T. Esta ecuación es
idéntica a esta. Si la logran ver, porque puedo pasar los términos al otro lado y me queda lo mismo. Entonces, todo es ser compatible. Entonces ahí ustedes pudieron haber planteado que se deformaba primero por carga y esfuerzo térmico y después por dilatación. Les queda exactamente lo mismo. O sea que esto lo pasan al otro lado y esto al otro lado aquí y les va a quedar la misma ecuación. Entonces se demuestra que usted tiene que ser compatible. Les pedía también, si mal no recuerdo, cuánto se desplazaba el centro de la losa. Aquí está el punto A. El desplazamiento vertical del punto A en el centro de la losa debido a los efectos de carga y temperatura simultáneamente. Esto ya lo tenía porque simplemente era esta resta, la deformación de la temperatura menos la de carga. Resulta que cuando yo hago este ejercicio, ¿verdad? Para ambas barras, mire, me da lo mismo. Como ya conozco la fuerza del aluminio y del acero, lo único que estoy haciendo es sustituyendo aquí, mire, aluminio y acero, y lógicamente me dan iguales, pero me da negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la deformación por esfuerzo térmico y carga de lo que pesaba el bloque, ¿verdad?, era mayor que la dilatación que ocurría por temperatura. Eso es lo que les está diciendo eso. Entonces, la deformación del punto B es hacia abajo. Es decir, usted lo que supuso aquí, ¿verdad?, era una suposición, pero me di cuenta que en vez de ir para arriba, iba para abajo, según la compatibilidad de deformaciones. Es decir, el diagrama correcto al final es este. Entonces, usted puede haber planteado una compatibilidad de deformaciones, ¿verdad?, en base a la estática que yo tengo, pero darme cuenta con los signos para dónde realmente se está moviendo la barra. ¿Verdad? Mucha gente lo tuvo bueno. Otros de igual manera me ponen esto sin la compatibilidad de deformaciones. A ojo de buen cubero. Tienen que plantear la compatibilidad de deformaciones. Muchas personas lo tuvieron perfecto. Hasta me dijeron, mire, esto va hacia abajo. Entonces, hay 10 ahí. Hay varios 7, unas cuantas malas notas, ¿verdad? Y las tareas los terminaron de levantar. Entonces, fíjense, ¿verdad? Todo es ser compatible. Y de hoy en adelante, las estructuras son así, compatibilidad, ¿verdad? Uno tiene que entender la compatibilidad de formación. Al principio sí cuesta un poco, pero las estructuras son eso, compatibilidad de formaciones y fuerza. Y yo averiguo cómo se deforma en base a la técnica. Yo no puedo decir esto se deforma así de una sola vez. No, para eso están los métodos. Entonces el parcial era este, ¿verdad?, para la sección C. ¿Verdad? Y no sé si tienen preguntas. La buena noticia es que el grupo de ustedes no hay copia, no hubo traspaso de información. Tengo otro grupo por ahí que no lo voy a mencionar, no es de resistencia, no es el otro grupo que sí, ¿verdad?, se pasaron hasta la copia y mal, ¿verdad? Entonces me alegra que sean un grupo honesto. Y es su formación, ¿verdad? Les decía al otro grupo, hoy es un parcial, después va a ser dinero. Problema. Y ahí va uno cayendo poco a poco. O sea, la corrupción
Usted es como, yo la comparo como un montón de graditas. Usted viene y ve la gradita chiquita y se tira al primer peldaño. Y no pasa nada. Y va bajando poquito a poquito la gradita. Cuando menos siente la grada de arriba y usted ya está bien abajo. Así es la corrupción. Usted va cayendo poco a poco. Cuando siente ya está al fondo, ya no puede salir de ahí. Entonces, ¿verdad? Les agradezco porque no vi índice de copia. En este grupo no lo vi. Entonces lo tengo que decir también. Un grupo bastante honesto. Bueno. Entonces quedamos ahí. Y seguimos con torsión, si no hay preguntas. Entonces, fíjense, habíamos visto la clase anterior el efecto de torsión. Y decíamos que yo estaba interesado básicamente en obtener dos cosas. ¿Verdad? La torsión, ¿verdad? Eran momentos alrededor del eje longitudinal. ¿Verdad? Yo les decía como quien está torciendo ropa para quitarle el agua a la ropa, ¿verdad? Entonces, los momentos están alrededor del eje longitudinal del miembro. Entonces, yo estoy interesado en la torsión en dos parámetros. Uno, en el giro que va a tener la sección transversal, que es la deformación asociada al fenómeno de torsión. Y los esfuerzos asociados serán los cortantes. Y demostramos que los esfuerzos eran lineales desde cero al centro de la sección transversal hasta un máximo en la periferia del árbol circular. Y decíamos que el giro, lo demostramos, era igual al torsor aplicado, ¿verdad? Que eso, 1. Vamos a verlo. Entonces, una sección circular tendrá un torsor aplicado, ¿verdad? En sus extremos, ese torsor es la magnitud, ¿verdad? De un torsor que, por ejemplo, si yo lo aplico, mire, con la mano derecha en esta dirección, del otro lado tiene que estar en sentido contrario para que haya equilibrio, ¿verdad? Si no giraría. Entonces el torsor es la magnitud la que está aquí. Ya vamos a ver cómo direccionamos ese giro, ¿verdad? Con unas técnicas que les voy a explicar hoy. Entonces, el giro sería el torsor por la longitud entre el módulo de rigidez, que es una propiedad estructural, entre el momento polar de inercia, ¿verdad? Que es una propiedad geométrica, así como calculábamos las inercias en estática. Módulo de rigidez y momento polar de inercia. Y la respuesta a estos está en radianes. Son radianes. Y el torso y el momento, el esfuerzo cortante depende del momento torsor y la distancia que hay del centro de la sección circular, ¿verdad? A una distancia ρ. Y el máximo estará donde está el radio, porque ρ es máximo en el radio. Entonces el cortante máximo es TR entre J. Decíamos que el momento polar de inercia de una sección llena es pi r cuarta entre 2 o pi por diámetro al cuadrado entre 32. Entonces hoy vamos a hacer un par de ejercicios de la torsión. Se darán cuenta que con las técnicas que les voy a explicar no se van a perder porque realmente es un problema tridimensional. Vamos a ver.
Dice, determine el giro en el punto A, aquí, y el diámetro necesario de las barras si el esfuerzo permisible cortante tau es de 800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Considere G igual a 8 por 10 a la 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vale. Entonces, mire, le explico aquí. Voy a hacer un zoom. Este es un empotramiento, ¿verdad? Es decir, resiste momento. Aquí tengo yo una barra AB, CB, perdón, y otra barrita más pequeña, BA o AB. Y yo aplico, ¿verdad? Ahorita no se fijen en estas dobles flechas, no se fijen en esto, lo voy a borrar. Y aplico dos torsores, uno de 60 kilogramos metro y otro de 40 kilogramos metro. Entonces, esos torsores, ¿verdad? Si esta es la barra CB, por ejemplo, y este es el punto B, ¿verdad? Con la mano derecha, mire, yo estoy aplicando un torsor de 60 kilogramos metro alrededor del eje longitudinal de la barra. Y en el punto A, también otro de 40 kilogramos metro. ¿Qué es lo que hacemos para llevar? Porque este es un problema tridimensional. Si ustedes miran, ¿verdad? Eso está en 3 dimensiones y está empotrado en C. Entonces, eso va a girar, sí, va a girar y tendrá esfuerzos cortantes. La pregunta es, ¿cómo puedo yo representar de una manera más sencilla esos momentos que yo he dibujado en el plano, pero que están en el espacio? Esos momentos torsores están dibujados en el espacio, ¿verdad? Con la punta de flecha siguiendo mis dedos de la mano. La punta de flecha sigue. Entonces, lo que hacemos en resistencia de materiales, lo que conviene mucho es, mire, quite el torsor y coloque una doble punta de flecha, cuyo sentido me lo indica el pulgar de la mano derecha. Entonces usted sigue con los dedos el sentido original del torsor, ¿ya? Y el pulgar de la derecha me indica la doble punta de flecha. Entonces, en vez de dibujar ese momento torsor tridimensional, dibujo esa doble punta de flecha que me indica que en efecto es un torsor, la doble punta de flecha, ¿verdad? Y me está indicando el sentido. Entonces, ¿qué pasa? La vida se me hace más fácil porque esa doble punta de flecha la puedo tratar como que fuera una fuerza. Y digo, mire, todo lo que análogamente esté, por ejemplo, en compresión, ¿ya? Con las dobles puntas de flecha, le voy a poner signo negativo al giro. Y todo lo que esté aparentemente en tensión, le pongo positivo. Se acabó. Porque si no, se me va a empezar a confundir con las cuestiones tridimensionales. Es una técnica muy poderosa, ¿verdad? Que se induce en resistencia de materiales. Al menos yo lo ocupo mucho. Entonces, con eso, vengo, ¿verdad? Y pongo las dobles puntas de flecha a donde me señala el pulgar de la mano derecha, siguiendo el sentido con los 4 dedos. Entonces el pulgar me dice, mire, ponga 2 puntas de flecha hacia la izquierda. Y en la magnitud, el módulo del vector, del torsor es 60 kilogramos metro y 40. Entonces usted puede hacer una sumatoria de momentos torsores y que hace, los trata como que fueran fuerzas. No son fuerzas, pero como que fueran fuerzas y dice, mire, el torsor TC lo supongo a la izquierda, hacia la derecha, perdón, la doble punta de flecha, positivo, mira, aquí está positivo, y le resto menos 60, menos 40, como que fuera fuerza. Despejo TC de la sumatoria de momentos torsores, me da positivo 100 kilogramos metro, quiere decir que la doble punta de flecha que yo supuse era correcta. En otras palabras, el torsor TC, que es la reacción en el empotramiento, ¿verdad? Iría
en este sentido, ¿verdad? Si este es el punto C, mire, aquí. ¿Ah? Dirigiendo los dedos de mi mano y el pulgar hacia la derecha. Entonces, por eso les digo, es fácil con la doble punta de flecha. Si yo realizo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del problema de las barritas que yo tenía al principio de la materia? Unas barritas donde aplicaba unas fuerzas, ¿verdad? Y unas estaban en tensión y otras compresión. Es lo mismo aquí, solo que hoy es un torsor. Entonces, por ejemplo, la barra se ve, mire, si yo hago un corte, yo tengo la doble punta de flecha, ¿verdad? Tendré un torsor de menos 100. Es como que está en compresión. Y también la barra BC, si yo hago un corte, aquí, a un corte por aquí, tendré también que está en compresión. Entonces, lo que hago es que los dos giros van en el mismo sentido. Pero dejemos eso ahí. Entonces, entendido, la doble punta de flecha es algo muy poderoso. Entonces me dice ahí, mire, que el diámetro, ¿cuál es el diámetro necesario? Si yo igualo el esfuerzo cortante, mire, tau, dijimos que era el torsor por el radio entre J. ¿Verdad? ¿Y cuánto vale el esfuerzo admisible? Vale 800 kilogramos. Entonces, si yo pongo 800 como tau, o sea, el esfuerzo máximo que puede aguantar la barra, el torsor de 40 al cual está sometido la barra AB, ¿verdad? Por su diámetro entre 2, este es R, entre J. Entonces, lo que estoy hallando aquí es el diámetro, despejo el diámetro, que cumple con el esfuerzo permisible, 2.94 centímetros. Fíjense que aquí en el T, en toda la torsión, ojo, los valores de torsor son los torsores internos, lo que yo debo poner ahí. Al igual como cuando yo tenía el sistema de barras, ¿verdad? Yo calculaba las deformaciones con las fuerzas internas, que las producían las fuerzas externas. Entonces el torsor que yo ocupo en las fórmulas es el torsor interno. Entonces tengo que el diámetro de la barra 1 debe ser 2.94 y en la barra BC, ¿verdad? Debe de ser el mismo 800, que es el tau permisible, por el diámetro entre 2, que es el radio. El diámetro es de 4 centímetros. Es decir, lo que estoy haciendo aquí es escogiendo un diámetro que cumple con el trabajo máximo en términos de esfuerzo que puede hacer esa sección. Una vez yo tengo el diámetro, puedo calcular los giros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tengo J. Entonces, digo, mire, el giro en A será la suma de los dos. En este caso, la suma de los dos, pero mire, aquí le he puesto el signo negativo. ¿Por qué? Porque en analogía a como mirábamos, cada barra está en compresión. No está en compresión, pero la doble punta de flecha me indica a mí que le debo de poner signo negativo al giro. Entonces, el T por L entre GJ, este 100 es el momento torsor interno, es este. Y este 40 es el que he puesto aquí. Exacto, siempre van a ir en sentido contrario para que estén en equilibrio. Ya, el torsor, una a la izquierda y a la otra a la derecha, pero le pone negativo si está en analogía con una compresión. ¿Ya?
La reacción la hallamos y iba para acá, con doble punta de flecha hacia la derecha, por estática. Entonces, si usted hace un corte aquí, haga un corte aquí, para poner en equilibrio, usted debe dibujar una doble punta de flecha hacia la izquierda para equilibrar este. Entonces, en analogía, la barra está como en compresión. Entonces, al giro, póngale negativo para ser compatible con la estática. Porque si, ¿qué pasa? Si usted quita esto y solo pone esto aquí. A ver, díganme, ¿qué signo le pone a eso? Uno para acá y el otro para allá. Entonces, por eso el método de la doble punta de flecha es práctico. Póngale negativo. ¿Ya? Realmente, si usted es curiosa, lo que sucede ahí es que yo tengo un giro de B con respecto a C. Y C no gira porque es un empotramiento. Entonces, lo más fácil es tener una analogía de cortar aquí y esto está en compresión. Si usted corta aquí, mire, corta la otra barra para poner la barra en equilibrio. Usted tiene el aplicado y aquí en el corte tendrá que dibujar una fuerza hacia la derecha para compensar el de 40. Está como en compresión y le pone negativo al giro. ¿Ya? Entonces con eso viene usted, suma los dos, va a tener el giro. ¿En qué punto? En donde me lo pide, en el punto A. La suma de esta barra más el giro de esta barra. ¿Verdad? En este caso dice que es menos punto, ¿va? Solamente sustituyo el torsor interno, por la longitud de cada barra entre su módulo de rigidez, entre el J, que es el momento polar de inercia, que simplemente es pi por el diámetro de la cuarta entre 32. La respuesta es menos 0.167 radianes. ¿Cómo gira eso entonces? Con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Tendría que poner el signo aquí. Entonces, eso está girando, ¿verdad? En esta dirección. Estamos. Entonces, con el pulgar, ¿verdad? Pone ahí el sentido, es negativo. Entonces, como le repito, el problema aquí es que es tridimensional, ¿verdad? Pero para no complicarse y empezar a entender el fenómeno, yo recomiendo la doble punta de flecha. Y me libero de un montón de cosas. ¿Ya? ¿Entendido ahí? No sé si respondí su pregunta. Bye. Al otro lado, preguntas del primer problema. O sea que usted aquí, el problema simplemente, ¿verdad? Empieza con una estática, usted se da cuenta de los signos y el sentido que deben de tener los torsores, porque es una estructura determinada. Una vez usted tiene la reacción, ¿verdad? Ya tiene los torsores internos de cada barra. Con eso utiliza la fórmula del cortante para despejar un diámetro, ¿verdad? Que es el óptimo para hacer trabajar al máximo las barras con el esfuerzo permisible. Y le pone el radio porque el esfuerzo cortante máximo está en la periferia. Con eso yo tendré ya los diámetros que puedo ocupar para el momento polar de inercia en la fórmula del giro. Y le pongo los signos según
según la analogía de compresión y tensión, compresión negativo y tensión positivo en la doble punta de flecha. Este fenómeno, como les explicaba en las estructuras, es criminal. En diseño 2 vemos, ya no vemos una torsión de unas barritas, sino que la torsión de un edificio completo. O sea, este tema es, los edificios se caen por torsión, por eso se caen, porque ustedes, si hay aquí arquitectos, ¿verdad? Estoy seguro de eso, si tienen una configuración estructural, me refiero a configuración, la forma del edificio, irregular, bonito a la vista, pero irregular, se generan esfuerzos torsionantes en la losa que hacen torsionar todo el edificio y hacer dañar la periferia del edificio. Ya vieron ustedes que en la periferia se generan los mayores esfuerzos. Entonces, este efecto de torsión es importantísimo. Ahorita estamos empezando a ver el efecto. Hagamos un segundo, sí. Es por la analogía, tú lo que haces es que le vas a poner el signo en base al estado de los dos torsores. O sea, tú puedes hacer un corte en cualquier punto aquí, pero hagamos un corte justamente antes de B para tener toda la longitud. Entonces, si haces un corte antes de B, mira, el torsor del empotramiento que va hacia la izquierda tiene que compensarse con un torsor que va hacia la derecha, con doble punta de flecha. Entonces, a eso, decís tú, por analogía, está en compresión y le pones un signo negativo al giro, ¿ya? Por eso que es el signo que yo he puesto aquí. Entonces, la suma de los dos, negativa, será el giro total en A. De igual manera, el BA, está como en compresión. Si haces un corte justamente después de B, tendrás aquí la barrita, así. Entonces, son los dos los que importan. Si yo tuviera, ya lo vamos a ver, una barra que me da como intención con la doble punta de flecha, el giro lo haces positivo en la ecuación. Uno va para acá y el otro va para acá. Positivo. Y el otro va para acá. Negativo. Ya. Exacto. Gracias, Anderson. Gracias, Denise. Hay una gran diferencia en la interacción presencial con la diferencia grande. Igual, lo que teníamos. Hagamos un problema número 2. Dice, mire, la figura muestra dos barras de dos materiales y diámetros distintos. Firmemente unidos y empotrados en sus extremos. Calcule el máximo esfuerzo cortante en las barras. Entonces, aquí, mire, hay una barra de aluminio que tiene una longitud de 3 metros y una barra de acero que tiene una longitud de 1.5 metros. Les dan ahí el diámetro de la barra de aluminio. Esta es una vista lateral, aquí, ¿verdad? Como que yo tuviera estas barras, pero las estoy viendo aquí. Entonces solo estoy viendo esta parte, ¿verdad? Pero realmente son circulares. Entonces tengo un diámetro de 75 milímetros para el aluminio
y un módulo de rigidez, que trabaja con el cortante 286 newtons sobre metro cuadrado. Y el acero tiene un diámetro de 50 milímetros y un módulo de rigidez de 83 giganewton. Son giganewton, sí, no, 28 giganewton sobre metro cuadrado y 83 giganewton sobre metro cuadrado. Mire, y aplico aquí un torsor que va en esta dirección. Si yo dibujo el punto B, iría aquí, siguiendo la punta de flecha con mi dedo. Resulta que como está doblemente empotrado, esa cosa de ahí es indeterminada. Por más estática que haga, yo no puedo determinar los torsores en los empotramientos. Lo que hago, otra vez, mire, dibujo con la doble punta de flecha el torsor T, ¿va? Donde me indica el pulgar de la derecha siguiendo el sentido con los dedos del torsor, alrededor de la barra. Le pongo el torsor T hacia la derecha, con doble punta de flecha. Y mire, voy a asumir, pongan atención, que el empotramiento TA tiene una reacción con doble punta de flecha hacia la izquierda y también TC. Ojo, no lo sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser compatible. Lo mismo de siempre. Compatible con el signo de los giros. Entonces, si vengo y realizo mi estática, digo, mire, menos TA, como está a la izquierda, más T, a la derecha, es decir, mi convención de signos sería doble punta de flecha positivo hacia la derecha, en esta sumatoria. Menos TC igual a 0. Entonces digo, mire, el torsor aplicado, que vale 1000 newton metro, es igual a la suma de los dos torsores en los empotramientos. Va, despejo T y aquí, entonces me queda TA más TC igual a 1000. Entonces, por más que haga, como le repito, como es indeterminado, no puedo determinar cuánto valen los torsores. Y si no puedo determinar cuánto valen los torsores, no puedo determinar giros ni esfuerzos cortantes. Entonces, igual hago una compatibilidad de deformaciones o de giros. ¿Cómo lo hago? Ahí pongan atención y entiendan una vez por todas esto. Aquí le respondo su pregunta. TA, si yo hago un corte justamente antes de terminar la barra, ¿en qué estado análogo está el aluminio? Está en tensión. Entonces, el giro del aluminio lo voy a poner positivo. La barra de acero, la barra de la derecha, si yo corto de derecha a izquierda, mire, de derecha a izquierda, aquí está el torsor en el empotramiento, que yo no sé cuánto vale ni para dónde va. Para tener equilibrio, ¿va? Lo tengo que poner a la izquierda en el corte. Quiere decir que esto está análogamente en compresión. Entonces, el giro lo pongo negativo. Como los empotramientos no giran, eso no gira. La suma de los dos, ¿cuánto tiene que ser? 0. De este más este. Porque eso está empotrado. Entonces, como no ceden, quiere decir que el giro del aluminio es igual al giro del acero. ¿Ya? Si yo igualo los giros, digo, mire, el torsor por la longitud entre el módulo de rigidez, entre su momento polar de inercia, para cada material son iguales. La cuestión está aquí. Pongan atención. El torsor en A, ¿verdad? Entonces voy a ocupar esto. El torsor en A es TA, ¿va? Por la longitud 3 metros, el G, ¿verdad? El módulo de rigidez y J, ¿va? Pi por diámetro al cuadrado entre 32.
La cuestión está en el TC, ¿verdad? El TC ahora lo voy a poner en función de TA para que la ecuación me quede en función de TA. ¿Por qué T vale 1000? Este vale 1000. Yo puedo despejar de la ecuación de estática de aquí, ¿verdad? Yo sé que T menos TA, 1000 menos TA es igual a TC. ¿Qué es lo que he puesto aquí? Aquí está 1000 menos TA. Entonces, si usted hace eso, ¿verdad? Si usted hace eso, lo que está haciendo es despejando el valor de TA que vale al final 460.94 Newton metro, ¿verdad? Y el valor de TC le dará 538.95 Newton metro. Y ambos con punta de flecha hacia la izquierda. Entonces, lo único que he hecho aquí es tener cuidado en cómo estoy asumiendo yo los torsores del empotramiento, ¿sí? Y siendo compatible aquí. Si no me pierdo. Entonces, yo desde el primer día de la clase de resistencia de materiales les dije, resistencia de materiales es compatibilidad de fuerzas y de formación. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto este torsor, por ejemplo, hacia acá? Con punta de flecha hacia la derecha. Porque yo no sé para dónde van. Porque es indeterminado. A ver, ¿qué hubiera pasado si hubiera puesto ese torsor hacia la derecha? ¿Verdad? En la estática, aquí hubiera sido menos TA más T más TC. Pero ¿cómo hubiera puesto el giro aquí? Positivo. Y fíjense qué interesante, si lo pone en positivo, este T menos TA se va a convertir ahora en ¿qué? En TA menos T y les queda lo mismo. ¿Ya? ¿Entendido lo que acabo de decir? Lo que acabo de decir es la clave de esto. Repitiendo, si yo tengo un torsor y lo pongo el TC hacia la derecha, en estática aquí hubiera sido positivo, ¿verdad? Pero en la estática, en la compatibilidad de formaciones, hubiera estado como que estuviera tensión, esto lo hago positivo, pero el T menos TA ya no es T menos TA, sino que es TA menos T. Entonces me queda igual al original, porque estaba precedido de signo menos el primero. Entonces con eso me queda la misma respuesta. Ahora, el signo que me dé, seguramente el TC me va a dar negativo. Quiere decir que en vez de ir hacia la derecha, va hacia la izquierda. Hagan este problema como les estoy diciendo. Supongan el TC hacia acá. Y me cuentan. Con eso ustedes van a entender la compatibilidad de formación de la torsión. Pero el problema no ha terminado ahí, sino que aquí yo tengo, con base a la compatibilidad de formación de sila estática, lo que valen los momentos de empotramiento torsionante, ¿verdad? Necesito los esfuerzos cortantes máximos, ¿verdad? Si nos vamos a la figurita de los esfuerzos cortantes máximos, cuando hablábamos, ¿verdad? El esfuerzo cortante es paralelo a la sección transversal y vale 0 al centro del círculo, de la sección circular, y es máximo en la periferia. Es decir, para obtener el esfuerzo cortante máximo, ρ vale R. Entonces ocupo la formulita TR entre J para el máximo, cortante máximo. Y varía linealmente. Entonces con eso
el esfuerzo cortante máximo en el acero y en el aluminio, digamos en el aluminio, sería el torsor a la que está sometida la barra de aluminio. ¿Vale? La barra de aluminio tiene un torsor que vale 460.64 por su radio, diámetro entre 2, entre su momento polar de inercia, pi por r a la cuarta de 32. Obtengo, mire, unidades de esfuerzo, newton sobre metro cuadrado, 5.56 por 10 a la 6. Este sería el esfuerzo aquí, en la periferia de la sección transversal. Y en el acero sería el torsor que yo encontré de 538.95 por el radio entre J. 21.96 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado. Quiere decir que en esta fórmula el T es el que equilibra ahí. Fíjense, el TA, usted corta aquí, ¿verdad? Usted tendrá este TA, que es el que yo he puesto en la fórmula, tanto del giro como la del esfuerzo. Es el interno, ¿verdad? Y ese interno se genera en base a la carga externa. Estamos. Fíjense, un montón de cosas que les digo, ¿no? Es en base a la carga externa, yo tengo fuerzas internas. Entonces los esfuerzos con los que yo diseño es en base a fuerzas internas, que provienen de las cargas externas. Entonces con eso yo tengo los torsores, los momentos máximos. Fíjense, este 538.95 no es más que el mismo torsor C, porque la barra C va a estar sometida a este momento torsor por equilibrio. Corte aquí, tendrá TC de este lado. Entonces la doble punta de flecha me ayuda mucho, ¿verdad?, a hacer la compatibilidad de giros, ¿verdad?, en analogía con la compresión y la tensión, y también en la estática. Entonces yo debo de ser compatible. Como les repito, el problema de este ejercicio es que yo no sé para dónde van estos torsores. ¿Va? Por lógica yo los puse hacia la izquierda porque el momento aplicado va hacia la derecha. Entonces para que haya reacciones te pongo del otro lado. Entonces preguntas de este problemita. ¿Va? Lo que les recomiendo es estos problemas, háganlo en su cuaderno y cámbienle, jueguen con esto, con asumir otro sentido aquí, y la respuesta les tiene que dar la misma, siendo compatibles con los giros. ¿Preguntas? ¿Preguntas del segundo problema? Bueno, al otro lado allá, preguntas. Con gusto, con gusto. Usted, su nombre, Heidi. Usted, Heidi, no sabe el sentido de los torsores en los empotramientos porque es indeterminado. No los conoce.
Por lógica, como les repito, los puse hacia la izquierda porque el momento aplicado va, el doble punta de flecha va hacia la derecha. Pero viene usted y dice, mire, yo voy a poner el torsor hacia acá, hacia la derecha. ¿Qué pasa? En la estática usted va a tener un signo más aquí ahora, ¿va? No, no, no. Usted lo tiene aquí, lo ha sumido hacia la izquierda, ¿ya? Lo sume hacia la derecha. Entonces pone positivo, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando usted hace el corte de la barra de derecha a izquierda, aquí tendría que tener usted, en analogía, una tensión por la doble punta de flecha. Esa tensión en la compatibilidad la va a poner positiva, aquí, ¿ya? Pero, cuando ponga el TC aquí, ¿verdad? Tiene que ser compatible con la estática ahí arriba. Entonces, TC, ¿cuánto va a valer aquí? Si despeja usted TC positivo aquí, ¿verdad? Sería al revés, sería TA menos T, va. Mire, TA positivo hacia aquí y este T negativo hacia allá. TA menos T. TA menos T. Pero, ¿verdad? Como ha pasado este al otro lado con el negativo, este menos por menos TA es el mismo que tenía antes. Y el T era el menos por menos más, es este mismo T. Es lo mismo. De ahí se da cuenta usted que está siendo compatible. Ahora, el signo, lo más seguro es que le dé con negativo en la respuesta este le va a dar negativo, quiere decir que en vez de ir hacia la derecha va hacia la izquierda. ¿Ya? Buena pregunta. Es lo mismo, exactamente, por eso la doble punta de flecha es conveniente. No, porque si se ponen a pensar, la torsión, usted gira aquí, pone una torsión aquí, pero y del otro lado es contrario, es una suma de lo que pasa de un lado más la del otro. Es complejo. Entonces, la doble punta de flecha es conveniente. A mí me gusta mucho la música y me gusta ver a los músicos. Usted cuando ve a un músico parece que está tocando el piano, la guitarra y hace magia. Es porque tiene técnica. Igual es esto. Idéntico. Aquí, lo que les estoy explicando es técnica. Cuesta aprenderlo. Pero una vez la tiene, parece, no se olvida y es mágico. Entonces la universidad es para eso, formar esas técnicas. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vamos a quedar aquí. Marcar asistencia a los que están al otro lado. Pasé una listita por ahí y ustedes, yo les marco la asistencia a ustedes, manual, yo, con esa listita, gracias. Y la corrobora, ustedes pueden corroborar que yo les he marcado. ¿Quién es? Bueno, nos quedamos aquí, gracias por su atención y nos vemos a los del otro lado. Dios, Anderson, cuídese.